Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. Gracia y paz a todos ustedes, hermanas y hermanos. Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza Delgado, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en esto que es Iglesia por Internet. Estamos en esta escuela del Nuevo Pacto estudiando versículo por versículo a partir de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión donde ya vamos a estudiar el versículo 9 del capítulo 1 de Romanos. Felicito a aquellas personas que ya están logrando reunirse por grupos de 12. Ese es el plan, multiplicarnos por grupos de 12 para estar viendo estas enseñanzas hasta que Cristo regrese. ¿Por qué no? Estamos estudiando este precioso pacto que nos corresponde a nosotros a partir de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibo por la fe en el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 9. Ahí nos quedamos la semana pasada. Dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ese es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy y lo vamos a desglosar como es mi costumbre. La primera parte dice: porque testigo me es Dios. Pablo le está dando la importancia a que Dios es testigo de todo lo que Él hace, de todo lo que Él habla, de todo lo que Él piensa. Muchas de las veces nosotros perdemos esa capacidad de asombro de que Dios está ahí en la mesa donde comemos, Dios está ahí en la oficina, Dios está ahí en esa labor, Dios está ahí en el baño, Dios está en la cocina, Dios está donde tú estás. Lamentablemente, a pesar de que Dios está, hacemos cosas que le desagradan. Y aquí, en este primer punto que quiero tratar, quiero enfatizar el hecho de que Dios es el testigo número uno de lo que hacemos, de lo que hablamos. No porque no está el apóstol, no está el pastor, no está el maestro de niños, no está mi esposo, no está mi esposa, no hay nadie. No por eso significa que nadie te está viendo, que nadie te está oyendo. El temor de Jehová tiene todo que ver con esto que estoy hablando. Tener temor, un alto respeto a Dios, es saber que realmente Él está ahí. Un ejemplo de esto lo ponía un amigo mío en el ministerio hace muchos años, cuando él hablaba del matrimonio. El apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso, refiriéndose a los matrimonios: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y el ejemplo que ponía este predicador amigo mío, y me gustó mucho, él decía que cuando tú estás en tu casa y de repente alguien toca la puerta, si tú estabas discutiendo con tu esposa o con tus hijos o con alguien más, por respeto a la visita, tú no sigues discutiendo. Por respeto a esa persona que tocó la puerta o el timbre, pues tú le bajas de volumen a tu voz, le bajas de rayitas, inclusive hasta aparentas que en casa no está pasando nada, porque no te gusta que las visitas se den cuenta de que estabas peleando, que estabas en fricción con alguien más. ¿Por qué? Porque respetas la presencia de quien llegó. De la misma manera, así decía este predicador y estoy de acuerdo, deberíamos darnos cuenta que aunque no llegó ninguna visita en lo natural, Dios está ahí presente. Y por eso Pablo dijo: sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Aquí tenemos al apóstol Pablo
diciendo, porque testigo me es Dios. Querido hermano, estamos hablando de que no fue testigo tu vecino, no fue testigo tu amigo, tu amiga o alguien más. Fue testigo Dios mismo. Quiero que vayamos a Gálatas 1:20 para ir complementando esta idea. Mira lo que dijo Pablo ahí. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué tanta importancia le daba el apóstol Pablo a que Dios era testigo? Que hasta dijo, delante de Dios, que no les estoy mintiendo. Dando a entender, Dios es aquí testigo. Y si yo les miento, aquí está Dios que me está viendo. Un temor tan alto que le tenía Pablo a Dios. Y es un temor reverente que tú y yo deberíamos tener. También dice en Hebreos 12:1 algo que hace muchos años, tenemos esta cámara también, algo que hace muchos años a mí me ha llamado la atención. Esto, si te impresionó de que Dios es testigo de todo lo que haces, pues mira este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí ya no habló solo de Dios como testigo, sino de una grande nube de testigos. Ni siquiera dijo nube de testigos, sino grande nube. Hace muchos años escuché a un maestro de la palabra de fe decir lo que yo también creo. Porque, como usted sabe, querido redimido y querido auditorio en general que me está mirando, en los escritos originales de la Biblia no viene tal cosa como los números, número 9, número 12, número 10, en capítulos y versículos. Eso lo pusieron los traductores para ayudarnos a localizar los versículos. Pero en los manuscritos originales no vienen esos números. Entonces resulta que todo el capítulo 11, todo buen conocedor de la carta a los Hebreos, sabe que todo el capítulo 11 venía hablando de un montón de personajes de fe. Noé, Abraham, Gedeón, Sansón, hasta Rahab se menciona. Un montón de personajes que dice, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe lograron muchas cosas. Todo eso lo dijo en el capítulo 11 de Hebreos. Y de repente en el capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente, volvamos a leer. Por tanto, ese por tanto es porque el 11 te venía hablando del montón de personajes, escucha, que ya murieron, pero que fueron hombres y mujeres de fe. Y dice, por tanto, nosotros también. ¿Quiénes son nosotros también? Los que estamos vivos. Porque Sansón ya se murió, porque Gedeón ya se murió, porque Abraham ya se murió, porque Noé ya se murió, Moisés, etcétera. Pero tú y yo estamos vivos y también debemos andar por fe. Pero mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces tenemos testigos no solo en lo natural, tu papá, tu mamá, que te pueden oír, te pueden ver, o tu tío, un amigo, el vecino, sino a Dios lo tenemos, como ya lo vimos, pero también a todas esas personas que están en el cielo. Alguien dice, ¿a poco ellos se enteran de lo que está aquí en la tierra? Tal vez alguien diga, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben. Yo he estudiado ese versículo y sí, los muertos nada saben de lo que está pasando aquí en el planeta Tierra, pero no que perdieron su conciencia, no que no se acuerden de nada. Y ya he demostrado yo que el rico que se fue al Hades, y el Hades es el infierno, lugar de tormento,
ese se acordó hasta de sus 5 hermanos y hasta le dijo a Abraham que mandara uno de entre los muertos para que les hablara por tal de que no vinieran al infierno, a ese lugar de tormento. Así que eso de que los muertos nada saben ya quedó descartado. Nada saben de lo que actualmente estamos haciendo, pero no de que perdieron la memoria. Eclesiastés habla de que ya no hay memoria de ellos, en el sentido de que los humanos se olvidan de los muertos eventualmente, no que ellos ya no tienen memoria. Pero aquí mi punto es que Eclesiastés no está hablando de los vivos, sino de los muertos. Alguien dirá, de los vivos, o sea, de los que estamos ahora en la tierra. No, los muertos están en el infierno porque son muertos espirituales. No solo murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Los que están ahora en el cielo, ¿se les llama muertos? No, son vivos. Es la congregación de los primogénitos. Dios es Dios, dice la Biblia, de vivos y de los muertos. Pero ¿quiénes son los vivos? ¿Solo los que estamos en vida, los que no hemos muerto físicamente? No, en el cielo hay vivos, porque esos no están separados de Dios. Ellos murieron físicamente, pero siguen vivos. Alguien dirá, pero los muertos que se fueron al infierno también están vivos. También están vivos en un sentido, porque no han dejado de ser, pero se les llama muertos porque están separados de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos el montón de testigos. Gedeón, Sansón, todos esos espíritus, la congregación de los primogénitos. No dije que ellos pueden venir aquí a hablarte, aunque gente los ha visto en sueños y cosas por el estilo. Pero tener un sueño o una visión de alguien que ya murió no significa que el muerto vino. No estoy promoviendo la idea de que los muertos vuelven, pero sí la idea de que son ellos testigos de las cosas que nosotros, los espirituales, los vivos, los que tenemos a Cristo, hacemos. Tenemos entonces que darnos cuenta que esto es como cuando hay carreras en un estadio, carreras, todo tipo de deportes en las Olimpiadas. De hecho, ese asunto de las Olimpiadas viene del Olimpo, que es el contexto griego, y en ese contexto Pablo habló de que estamos como en una carrera. En ese contexto de carrera de esas competencias de las Olimpiadas. Entonces es como si tú vas corriendo y todo el estadio son todas esas personas que ya están con el Señor y te están diciendo, hey, yo también estuve en un cuerpo como el tuyo, échale ganas. Tú no los escuchas, pero ellos son testigos, y por eso dice el autor a los Hebreos. Volvamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos de hacer debido a que sabemos que tenemos esa nube de testigos? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto concuerda muy bien con Deuteronomio 30, 19. Mira lo que dijo Jehová ya desde el Antiguo Testamento. Esto es interesante. Hablando de testigos, dijo Jehová, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí tenemos a Dios mismo diciendo, ¿saben qué? Ustedes no se pueden engañar ni me pueden engañar a mí. Yo, dice Dios, tengo testigos. Tengo testigos de que yo les di a escoger y que si ustedes escogieron mal, no fue mi problema. Tengo testigos. Es más, Dios los puso como testigos. Y tú dirás, ¿a quiénes? ¿A los humanos, que son los únicos que pueden atestiguar? Pues no, porque acabamos de leer y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Alguien dice, a los cielos, por eso, los ángeles. No dice ahí que solo los ángeles. Dijo, a los cielos.
todo el mundo espiritual, como tengo años enseñando. Escucha esto que tal vez te estremezca. Cuando tú hablas algo, especialmente cuando hablas, y cuando haces algo, tienes de testigo a Dios, tienes de testigo al diablo, tienes de testigo los ángeles de Dios, tienes de testigo los ángeles caídos, tienes testigos a los demonios, tienes testigos a los fantasmas, porque también existen. Tienes testigos a todo un mundo espiritual, porque dijo: a los cielos llamo por testigos. Y de acuerdo a 2 Corintios 2 hay 3 cielos, tanto los del tercer cielo como los del segundo cielo, que de acuerdo a Efesios 6:2 estamos hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es por eso, me acuerdo que mi papá hace muchos años, cuando yo renegaba y decía cosas en mi adolescencia que me daba por enojarme como cualquier adolescente, y decía cosas incorrectas, me decía mi papá: tienes que saber que Satanás te está oyendo. Y eso me asustaba a mí. Pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que sí, no solo Dios me está oyendo, el diablo te está oyendo, los demonios, los ángeles caídos. Y es por eso que todo lo que hablamos tiene una trascendencia espiritual tremenda, y viene a repercutir en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, porque ellos fueron testigos. Y ellos se agarran de ahí de que no, tú lo dijiste. Y ellos saben que legalmente lo que tú dices te tiene que ser hecho. Y entonces hay grandes problemas cuando no entendemos que hay todo un mundo espiritual. A partir de hoy, yo declaro el temor de Jehová en tu vida, y que tú vas a decir como Pablo. Volvamos a Romanos 1:9. ¿Qué vas a decir como Pablo? Dijo Pablo: porque testigo me es Dios. Es decir, lo que te voy a decir, te lo voy a decir consciente de que Dios está aquí presente. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si tuviéramos esa conciencia? Vayamos a estudiar ahora la segunda parte de este versículo. Romanos 1:9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Ahí nos vamos a detener. Esa segunda parte está buenísima. Dice Pablo: a quien sirvo en mi espíritu. Hoy en día mucha gente le sirve a Dios, pero en su carne. Lo reconozcan o no, le sirven en su carne. Hay unas palabras que dijo el gran evangelista Benny Hinn que me impresionaron. Dijo: la carne puede dirigir alabanza, la carne puede predicar, la carne puede enseñar, la carne puede danzar. O sea, la carne te puede hacer todo lo que puede hacer un hombre espiritual. La carne lo puede imitar. Eso significa que tenemos que cerciorarnos que todo lo que estamos haciendo tenga su origen en el espíritu. No obstante, obviamente tu carne va a participar en la alabanza, en predicar. Claro, usamos nuestra lengua, nuestras manos, pero eso debe ser resultado de algo que nació en el espíritu, y no al revés. No tener el espíritu sujeto a los impulsos de tu carne. Es por eso que gente hace muchas cosas, diferentes ministerios, pero son carnales. Es decir, todo lo hacen en la carne, para quedar bien, con altivez, con soberbia. Se enojan, dicen cosas que Dios no les dijo. Otros profetizan en la carne. Tenemos que tener temor de Jehová. Tiene que salir de nuestro espíritu. El propio Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, hay cosas que nacieron en el espíritu y son espíritu. Pablo dijo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Vamos a ver más respaldo bíblico en Romanos 1:5. Romanos 1:9, en esa parte donde Pablo dijo: a quien sirvo en mi espíritu, me recordó Romanos 1:5. Veamos. Dice Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado.
Eso lo estudiamos algunos miércoles atrás y vimos que a través de Jesucristo recibimos la gracia. Escucha, hablar de gracia es hablar de servir a Dios ahora en el Espíritu y no en la carne como se hacía en el tiempo de la ley. De hecho, la palabra carne en el Nuevo Pacto se usa intercambiable con el sistema de ley de Moisés. Ahora estamos en el Espíritu. Así que puedes relacionar muy bien Romanos 1:5, cuando habla de la gracia, con Romanos 1:9, que es servir a Dios en el Espíritu. Si tú tratas de servir a Dios en la carne, te aseguro que nunca le vas a servir. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo intentas, pero nunca te sentirás lo suficientemente bien como para predicar, enseñar, cantar, porque lo quieres hacer en tu carne. Cuando lo haces en el Espíritu, sabes que Dios hizo una obra en tu espíritu. Recuerda que no somos carne, somos espíritus. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Tienes que saber que tu espíritu, recordar que ya es justo, ya es perfecto. Y con esa conciencia de que eres justo y perfecto, ya eres justificado y limpio en tu espíritu, empiezas a servirle a Dios. Y progresivamente tu carne la vas a ir sujetando. Si estás esperando a ser perfecto y no cometer errores para servir a Dios, nunca le vas a servir. Tienes que servirle en tu espíritu. Bien, cuando entendemos eso, te voy a dar otro ejemplo del mismo Pablo en Romanos 7, del 5 al 6. Dijo el apóstol Pablo: porque mientras estábamos en la carne, date cuenta, Pablo dice mientras estábamos en la carne, ni modo que se estuviera refiriendo a que cuando nos morimos físicamente, o a qué se refirió. ¿Acaso Pablo ya no vive en un cuerpo en ese tiempo que él escribió Romanos? ¿O nos está escribiendo la carta desde el cielo? Y está diciendo desde el cielo, cuando estábamos en la carne, cuando yo vivía en un cuerpo. No, Pablo está en vida, encarnado aún, y nos está escribiendo esta carta y dice: porque mientras estábamos en la carne, dando a entender que ahora estamos en el nuevo pacto, en un nuevo régimen que tiene que ver con la gracia, y la gracia consiste en que Dios ya nos hizo justos y perfectos en nuestros espíritus. Y por eso Pablo le sirve al Señor, a pesar de que él mismo se confesó y dijo: lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago, y tengo una lucha con este cuerpo de muerte. Dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con todo eso, él le servía a Dios, pero le servía en su espíritu. Volvamos a leer. Carne, entonces la palabra carne se usa intercambiable con el sistema de ley. Dice Pablo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora mire el 6, el contraste. Pero ahora, date cuenta, cuando dice pero ahora, se refiere pero ahora que ya no estamos en ¿qué? En la carne. Entonces ese pero ahora nos va a dar una gran revelación. Mira, pero ahora estamos libres de la ley. Dando a entender, ahora estamos libres de la carne, del sistema de la ley, porque el sistema de ley veía todo en la carne. Tu perfección era en la carne, que guardaras no solo los 10 mandamientos, sino los más de 600 preceptos judaicos. Todo era en la carne y por supuesto nadie la podía cumplir. Se les agradecía su esfuerzo, pero el propósito de la ley, no se nos olvide, fue mostrarnos qué tan pecadores éramos y que necesitábamos un redentor, que es Jesucristo. Por eso dice Pablo: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Date cuenta, le llamó letra al régimen viejo de la ley. Así que ahora tenemos tres términos para la ley: ley, carne o letra. ¿Por qué letra? Ahorita estaré mostrando que es exactamente letra. Tiene que ver con ley, tiene que ver con los 10 mandamientos que se dieron en las tablas de piedra en el monte Sinaí, como estaré viendo ahorita. Así que ahora ya no estamos en la carne, sino que le servimos a Dios en el Espíritu. Tu espíritu es perfecto, el mío también. Inclusive, cuando Pablo dice aquí, de modo que sirvamos, todos digan de modo que sirvamos. Date cuenta, ¿y qué dijo Pablo en Romanos 1:9? A quien sirvo en mi espíritu. Entonces aquí está diciendo de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahí pusieron espíritu con mayúscula y está bien. La verdad es que en el griego no se sabe porque es neuma. Entonces lo pusieron con mayúscula, asumieron que se refiere al Espíritu Santo. Y yo estoy de acuerdo, porque fue el Espíritu Santo quien levantó a Cristo entre los muertos y es el Espíritu Santo quien ahora está operando en la tierra, entiendo. Pero bien pudiera quedar, de acuerdo al griego y sin dañar el original, que ahora estamos en el nuevo régimen de nuestro espíritu, perfecto y justo. Le servimos a Dios con este espíritu perfecto que Dios nos ha dado. En otras palabras, no éramos aptos, pero ya nos hicieron aptos en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Ahora vamos a Romanos 16, del 17 al 18, para seguir avanzando en este punto, donde Pablo dijo que le sirve a Dios en su espíritu. Esto es algo maravilloso. Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Quiero que te detengas ahí. Pablo habló de gente ya desde su tiempo que causaba divisiones, porque eso de servir a Dios en el espíritu no le gusta al diablo, ni tampoco le gusta mucho a las religiones, incluyendo al cristianismo, un gran segmento. No, ellos quieren que la mujer no se ponga pantalón. ¿Qué es eso? Carne. Ellos quieren que la mujer no se ponga aretes. ¿Qué es eso? Carne. ¿O los aretes se ponen en el espíritu? ¿O los pantalones se ponen en el espíritu? No, es pura carne. Le quieren poner velo a la mujer cuando Pablo dijo que a cara descubierta. Le dice no te pintes o sí te pintes, o todo en la carne. Entonces, cuando tú llegas con un mensaje como el de Pablo, de que le servimos a Dios en nuestro espíritu, entonces gente se rebela, se pone en contra y empieza a causar ¿qué? Divisiones. Y empieza a decirle a los santos, o sea a la iglesia: sabes que no, eso está mal, mucho cuidado, si te tatúas, si no te tatúas, mucho cuidado con ese maquillaje, ten cuidado, que es muy importante cómo vistes y cosas. Todo tiene que ver con la carne. Ten cuidado cuando le danzas a Dios, mira, te viste muy sensual, y siempre se están fijando en la carne. Mira esas greñas, el cabello está largo, no tan largo, cortito, pura carne. Te pusiste corbata, no te pusiste corbata, pura carne. Y estas personas causan divisiones y lamentablemente, como decimos en México, tienen clientes, porque la tentación más grande es ese espíritu de ley. ¿Cuál fue la tentación más grande de Adán y Eva? Cuando Dios los tenía libres, inocentes. Comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? El árbol de la ley. Es una tentación querer agradar a Dios en la carne. Te sientes más digno si de repente no comes mucho cochinero y hasta vegetariano, sientes como que eres más santo. ¿Sabes qué? Qué bueno que comas lo correcto, pero no te sientas más santo. Somos santos por la obra de Cristo. Les servimos en nuestro espíritu. Y por eso esta gente causa divisiones. No debiera haber divisiones, pero ellos causan divisiones. Salte de ahí, son unos libertinos.
y empiezan a querer condenar al creyente. Es lo que Pablo le llamó a los de Galacia, les dijo, los espías de nuestra libertad. Se lo dijo a los de Galacia. Pues mira aquí, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. A ver, dile a tu vecino, si tienes por ahí un 12, o sea, uno de los 12, dile, fíjate. ¿Qué quiere decir eso? Que estés observando. Fíjate, Pablo lo dijo. Es más, dijo, les ruego. Ya para que Pablo te ruegue algo, es Dios mismo rogándonos algo. Como cuando dijo en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. Dice, os ruego que te fijes en qué. Mira, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Y qué más aparte de divisiones? Tropiezos. Dígame si no es un tropiezo. Yo me encontré el otro día, no el otro día, hace años, en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, a una persona que trabajaba ahí en el aeropuerto. Por supuesto, han pasado muchos años y que yo sepa ya no trabaja ahí. Empezamos a sacar plática y resulta que él se confesó conmigo y me dice, sabes, yo era cristiano. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Ya no te congregas? ¿Ya no vas a ninguna parte? Me dice, no, yo ya caí de la gracia, me dijo. Y le digo, ¿cómo es que caíste de la gracia? Me dijo, sí, lo que pasa es que yo un día fumé y los hermanos de la iglesia me cacharon, me encontraron fumando. ¿Y qué pasó? Le digo, pues ya me dijeron que yo había caído de la gracia, que yo me había ido al mundo y lo peor del caso, que ya no tenía remedio. A mí me pareció demasiado extremoso. Había sabido que a los que adulteran les dicen que ya cometieron el pecado sin perdón. Había oído que a los que fornican los disciplinan unos 7 años. Pero alguien por fumar, decirle que cayó de la gracia y que ya no tiene remedio. Yo estaba frente a un caso peculiar. Total, ya le pregunté de qué denominación era y por supuesto me dio el nombre y no me extrañó. Son los mismos que le ponen velo a la mujer, son los mismos que promueven que la mujer no se pinte, no use pantalón, que el varón no use cachucha y cosas por el estilo. Que si el cabello largo, que si el cabello corto, puras cosas en la carne. Entonces dígame usted si este sistema de ley, ya no hablemos de los judíos, hablemos de estos judíos mexicanos que tienen otros 600 preceptos. Dígame si no han sido tropiezo a mucha gente. Yo te comentaba recientemente en Hermosillo, Sonora, los que estuvieron en cierta reunión hace unos 3 domingos atrás, como este cantante reggaetonero, me parece que es Farruko, él recibió a Cristo en su corazón. Y él llora diciendo, yo ahora le pertenezco a Cristo, y empezó ahora inclusive a cantar para Dios. Y no faltó que predicador sacara un video por internet condenando a Farruko, de que si no se congregaba él en un lugar donde le hablaran de una santidad así estricta, de cómo vestir, cómo hablar, de nada servía que él le hubiera entregado su vida a Jesucristo. En otras palabras, lo que esta persona en ese video por internet le estaba diciendo es, ¿sabes qué, Farruko? Yo no te creo nada hasta que no te quites esos aretes o ese tatuaje o esa ropa como él viste. Porque muchos cristianos de hoy, lo reconozcan o no, son una especie de judíos, los mismos que mataron a Cristo, que solo se fijan en tu carne y solo tienen atada a la gente en la carne para gloriarse ellos mismos en su carne. Y es por eso que Pablo dijo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿qué doctrina es que nosotros aprendimos de Cristo? Dígame usted, ¿qué doctrina? ¿Cuándo viste a Cristo diciendo que la mujer no se pinte?
¿Cuándo viste a Cristo diciendo que la mujer no usa pantalón? ¿Cuándo viste a Cristo metiéndose con el cabello de la gente? ¿Qué aprendimos nosotros de la doctrina de Cristo? Pues aprendimos en un Juan capítulo 8 que cuando los fariseos querían apedrear a una adúltera, llega Jesús y les dice: el que esté libre de pecado, avienta la piedra primero. Y le dice a la mujer: ¿sabes qué? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cualquiera de estos fariseos de hoy hubieran estado de acuerdo en que la hubieran apedreado, porque en el fondo eso es lo que hacen estos religiosos. Te odian. Ellos, si por ellos fuera, te apedrearan literalmente. Por eso que no te extrañe que pongan palabras tan hirientes, solo porque te ven, por ejemplo, un varón con cabello largo o una mujer con cabello corto. Con solo ver a una mujer con cabello corto ya la van a decir inmunda, prostituta, hija del diablo, perversa, charlatana. Y uno se pregunta, vamos a suponer que esa mujer trayendo el cabello corto está mal. No está mal, de hecho, pero vamos a suponer. ¿Tú crees que ese es el amor de Cristo? Decirle a una mujer que tiene el cabello corto ese tipo de palabras que prácticamente demuestran sus ganas de matarla a esa mujer. Por eso Jesús les hizo ver a los fariseos de su tiempo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Dice: porque realmente si amaran a Dios, me amarían a mí. Si realmente quieren guardar la ley y amar a Dios, ¿por qué procuráis matarme? Qué casualidad, les dijo Jesús, que andan tan amorosos y me quieren matar a mí. Dando a entender a alguien, por más que veas que otra persona está mal, no vas a desear matarlo. Simplemente no estarás de acuerdo con él. No, pero estas personas de la ley, estas personas que andan en la carne, en el fondo te aborrecen. Y Primera de Juan dice que el que aborrece es un homicida. Esto es impresionante. Volvamos a leer. O sea, Romanos 16, 17, por favor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:9? Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. A Jesucristo se le sirve en el espíritu. Por eso Pablo dijo claramente: ni a Jesús ni a Cristo ya conocemos en la carne, porque ya comenzó el nuevo régimen del espíritu. Entonces Pablo dijo: estas personas que causan divisiones no están sirviendo a Jesucristo. Vamos a volver a leerlo, mira qué interesante. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta: todas esas personas que te critican a ti por tu libertad, por tu revelación, si sirvieran a Jesucristo, se congregaran, diezmaran, ofrendaran, amaran, pero no tienen absolutamente ni un lugar donde hacerle culto a Dios. Ellos se justifican diciendo: aquí en mi casa, mentiras, pisoteando y contradiciendo las escrituras que dicen claramente: no dejando de congregarnos. Yo pudiera abundar en este punto, pero solo te aviso lo que dijo Pablo: esas personas no sirven a Jesucristo. Ahora tú te preguntarás: ¿y entonces a quién sirven? Para allá voy. Mira a quién sirven. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y la palabra vientre la usaron varias veces en el Nuevo Testamento como un asunto que es casi un sinónimo de la carne. Sirven a sus propios vientres. Eso tiene que ver
con por lo menos 2 o 3 cosas. Recuerdo a un predicador de fe decir un argumento muy interesante cuando habló él del ayuno. Por ejemplo, en el cristianismo tradicional se usa mucho el ayunar. ¿Qué es ayunar? Pues abstenerte de desayunar, de comer, de cenar durante un día, 2 días, 3 o hasta 40 días ayunó Gigi Ávila y uno que otro. Otros 15, otros hacen ayunos parciales. Y sabes, como yo te he aclarado una y otra vez, si a ti te sirve el no comer en todo un día para estar consagrado en oración, amén. Pero nomás no digas que porque no le metiste comida a tu vientre ya puedes sacar demonios o ya eres más santo, cosa que sí hacen muchos cristianos y de otras religiones. O sea, le dan el crédito a su abstencionismo y no le dan el crédito prácticamente nunca a nuestro Señor Jesucristo. Así que estas personas sirven a su vientre, dando a entender: mi vientre vacío es la señal de que soy un santo. Pero también vientre tiene que ver con genealogía. Los judíos exaltaban mucho el vientre de donde alguien venía. A Jesucristo le dijeron: pues dichosos los pechos que mamaste y el vientre de donde tú vienes, dando a entender, pues vienes del linaje de David. Bienaventurada María, porque ella en su vientre te tuvo. Así que era muy importante el vientre, dando a entender: tú eres un gentil, tú no vienes de un vientre judío. Ellos peleaban mucho eso. Y los principales que le estaban causando divisiones a Pablo, muchos de ellos eran esos judíos que querían todavía que la iglesia siguiera judaizando. Les importaba mucho el linaje, como hoy anda muy de moda estos famosos judíos mesiánicos. Impresionante. Ellos andan buscando a ver de qué tribu vienes y que el mundo entero tiene que hacerse judío. Y ellos no promueven a Cristo, ellos promueven la circuncisión. Ellos no saben nada que Jesús bajó al infierno a sufrir, no. A ellos les interesa que no te comas el cochi ahí, carne de cerdo. Les interesa el linaje, de que digas: ahora soy judío, porque ahora ya volvimos al plan original de Dios, que es que todos seamos judíos. Mentiras. Ese fue nunca el plan de Dios. Dios hizo un pacto con un hombre que es Abraham, y está bien. Pudo haber hecho un pacto con cualquier otro, pero finalmente lo hizo con Abraham, y está bien. Alguien tenía que ser el primero, el primero que recibiera el evangelio. Fueron los judíos. Se les agradece, pero Dios no nos llamó a ser judíos, nos llamó a ser de Cristo. El mundo entero tiene que venir a Cristo, no al judaísmo. Así que en ese sentido, en el tiempo de Pablo, había gente que no servía a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Se jactaban: yo vengo de tal linaje, de tal tribu, del vientre de tal mujer, que eran del linaje judaico. Finalmente, tanto en el sentido del ayuno como en el sentido de esto que te mencioné de los vientres judaicos, ambas cosas tienen que ver con la carne. Pablo habló de los que dice cuyo Dios es el vientre. Gente tiene como Dios el vientre, todo lo que tenga que ver con la carne. Pero escucha, tú y yo, nuestro Dios no es de dónde venimos, que la genealogía, que mi abuelito era judío. Y no me importa si era judío o seri. Si tienes a Cristo, ya la hiciste. Porque nuestro Dios es Jesucristo, no el vientre. Nuestro Dios es Cristo, no que tanto ayuné. Nuestro Dios es Jesús. Por eso le servimos en el Espíritu. Dice aquí, Romanos 16, 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Así que con todo el cariño de mi alma te digo, hermanita, hermanito, no seamos ingenuos. No, pero es que verá qué bonito, es que
Me puso una mesa donde íbamos a celebrar la paz. ¿Qué mesa? Si ahora en 1 Corintios 11 es la Santa Cena. Recordar el sacrificio de Cristo. Esa gente no le sirve al Señor en su espíritu. Andan judaizando, y si por ellos fueran, te cortas el cabello si eres hombre, te dejas crecer el cabello si eres mujer, si por ellos fueran, te circuncidaran si eres varón, etc. Bien, seguimos avanzando en este punto tan importante. En la segunda frase, cuando Pablo dijo: a quien sirvo en mi espíritu. Vamos a Gálatas 6, del 12 al 13. Pero antes de ver esos versículos, quiero que todos repitan conmigo: yo le sirvo a Jesús, en mi espíritu. Bien, veamos este pasaje de Gálatas 6:12. Dice Pablo: todos los que quieren agradar en la carne. Ahora, ¿quiénes son los que quieren agradar en la carne? Me acuerdo que yo hablé de este tema con una persona hace muchos años, que era una persona cristiano tradicional, de esos que prohíben un montón de cosas, y me dijo: sí, los que quieren agradar en la carne, pues, o sea, los judíos, pues, que querían que la gente circuncidara. Ellos no se han dado cuenta que es cierto, se refiere a los judíos de aquel tiempo que querían que la gente anduviera en la ley, pero es exactamente lo mismo que están haciendo ellos hoy. Por eso les llamo judíos mexicanos, porque ellos ya no te van a obligar a circuncidarte, pero sí te van a obligar a que te quites una mentada cachucha. Te van a obligar a que no te pongas ciertas joyas. Te van a obligar a que vistas de cierta manera. O que la mujer no predique. Es decir, tienen que reconocer que es que eso que lees en Gálatas 6:12, eso aplica a los religiosos de este tiempo. Vamos a ver aquí. Dice Gálatas 6:12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Detente ahí. Me acuerdo cuando yo estudiaba, pues, en la escuela matemáticas. Todos los que estudiaron, pues, se darán cuenta que, ¿te acuerdas que había unas ecuaciones donde teníamos solamente que sustituir las letras? Sustituíamos las letras por cantidades. Pues aquí vamos a hacer algo parecido con este versículo. Ahí donde dice: todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Este circuncidéis, haz de cuenta que es una X en las matemáticas. Y ahora ponle: estos os obligan a que me corte el cabello. Estos os obligan a que no me ponga pantalón. La misma cosa. ¿Qué tiene que ver el pantalón o la falda o el arete o el tatuaje? ¿Qué tiene que ver la vestimenta? Es exactamente lo mismo que pasaba allá y que pasa hoy. Mira, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Deténgase ahí. ¿Por qué razón estos líderes del tiempo de Pablo los obligaban a circuncidarse a la gente? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque quien conoce la cruz, cuando dice la cruz, se refiere al sacrificio de Cristo. Recuerda que la cruz, hay una cruz física cuando Cristo murió físicamente en la cruz del Calvario, y hay una cruz espiritual cuando bajó a los infiernos. Así que hablar de la cruz es hablar de los tormentos de Cristo en el Calvario y en el infierno. Entonces esta gente del tiempo de Pablo, por tal de no padecer, ¿qué dice? Persecución. Porque cuando enseñas la cruz de Cristo, cuando enseñas que un Cristo fue clavado en la cruz y anuló el acta de decretos que había contra nosotros, cuando hablas de un Cristo que quemó el acta de decretos en el infierno y que el fin de la ley es Cristo cuando Él resucitó, vas a padecer persecución. Porque te van a decir: no es suficiente eso. Necesitamos que las mujeres se reúnan los miércoles y los varones los martes. Son, tradiciones de hombres. Y que los varones traigan manga larga con su camisa blanca y muchas cosas. Pudiera yo dar una lista interminable
de situaciones de la ley, como aquella mujer en Monterrey, Nuevo León. En una de las ocasiones que yo fui a Monterrey a predicar y a enseñar, me acuerdo que ella se sinceró conmigo y otras personas que íbamos ahí en el carro y me dijo: Apóstol Jonathan, pues yo sufrí mucho el sistema de ley. Yo me acuerdo, dice, que fui a una boda y yo soy muy alegre, dice, muy risueña, y en la boda pues nos gusta entrar en ambiente, en la recepción. Total, a mí se me ocurrió de repente, dice, decirle a los novios: beso, beso. Y entonces su pastor andaba ahí en la boda y se indignó por tal obscenidad. Solo porque ella dijo: beso, beso. O sea, que se besen los novios, pues. Pues su pastor se indignó a tal grado que la sentó, la disciplinó durante un buen tiempo y la obligaba a que cada culto, esto me lo dijo ella, que cada culto llegaba y se hincaba durante toda la reunión frente a todos. Como cuando te pasaban en la primaria que eres el burro, ¿no? Te ponían orejas de burro y en toda la clase estabas enfrente así. También eso ya pasó, gracias a Dios, en las escuelas primarias. Pero ¿sabes qué? Aunque usted no lo crea, como dice por ahí un programa viejito, así sucedía. Esa mujer no sé cuánto tiempo, un año, no sé, hincada. Y todo el mundo sabía que estaba pagando su condena. Todo el mundo sabía: sí, ¿y por qué está hincada la hermana? Pues que dijo: beso, beso. Dime si no están metidos en un sistema de ley. En otro lugar, como dijo Pablo, yo te lo doy a ti, testigo me es Dios, no miento, de fuentes fidedignas, me enteré que una pastora literalmente corrió a una muchachita que salió embarazada. ¿Por qué la va a correr? Es peor una muchachita que sale embarazada a una pastora rebelde. Es peor una muchachita que sale embarazada a un miembro que es envidioso, que miente, que no diezma. ¿No es mejor? Si corrió a la muchachita que salió embarazada, pues debería correrlos a todos. No tendría iglesia esa pastora. Porque todos, el que no miente, es más, Pablo dijo: todo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos estamos en un proceso. Si la iglesia no es un museo de gente perfecta, la iglesia es un taller donde todos estamos avanzando de gloria en gloria. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ellos son los que quieren agradar en la carne y no les sirven a Jesús en el Espíritu. Volvamos a leer Gálatas 6:12, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, más claro Pablo no te lo quiso decir. No te lo pudo decir. ¿En qué se quieren gloriar ellos? En tu carne. O sea, cuando un pastor le pone velo a una mujer o prohíbe esto, prohíbe lo otro y un montón de cosas, él se quiere gloriar en tu carne. Es decir, para jactarse, decir: mira cómo los tengo, sometidos a mis leyes. Es un orgullo. Y entonces por eso Pablo dice: yo les sirvo en mi espíritu. Sí, amén. Y por eso Pablo se echó enemigos a muchos judíos. ¿Quiénes son los que le causaban el aguijón a Pablo? Hay muchas corrientes, ¿no? Que Pablo estaba enfermo, ¿no? Que Pablo estaba cieguito, que no veía bien. Bueno, tantas teorías. Pero yo soy de los que creo que el aguijón de Pablo era principalmente la persecución de los judíos contra su ministerio.
¿Por qué? Porque lo odiaban, porque Pablo les habló de la gracia de Cristo, de servir a Jesús en el Espíritu, que ya no judaizaran. Fue Pablo el que llegó diciendo: de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin problemas de conciencia. Entonces por eso se padece persecución por servir a Dios en el Espíritu. Y finalmente, en este punto de a quien sirvo en mi espíritu, vamos a 2 Corintios 3, del 6 al 7. Recuerda que estoy desglosando el versículo. Dice Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Todos repitan conmigo: yo soy un ministro competente del nuevo pacto. Ahora, ¿en qué consiste nuestra competencia? ¿En nuestra carne? No. Es en el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Date cuenta que pone en asuntos diametralmente opuestos la letra o el espíritu. Y ahí no viene espíritu con mayúscula. Por eso te decía que me atrevo a decir que el nuevo régimen del Espíritu no solo se refiere al Espíritu Santo, sino al nuevo régimen donde le vamos a servir en nuestros espíritus. Eso también Pablo lo dijo en Filipenses. Si tengo tiempo ahorita lo voy a revisar. Aquí tengo mi Biblia en el capítulo 3. Entonces dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, ¿qué es letra? La ley. Alguien dijo: no, ya ves, la letra no es buena, entonces no hay que leer la Biblia. No se refiere a la letra, las letras de la Biblia, sino al sistema de ley. Lo voy a mostrar en el versículo siguiente. Mire el 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Date cuenta, está usando intercambiable ministerio de muerte con las letras en piedras. ¿Qué son las letras en piedras? Pues los 10 mandamientos. El sistema de ley, que por supuesto nosotros creemos en no matar, en no robar, no codiciar, honrar a los padres, claro que sí, pero no andamos por eso. Yo siempre, y quiero darme a entender, siempre lo he dicho, porque gente dice: ¿a poco entonces puedo matar, puedo robar? No dije eso. Lo que dije es que no te vas a salvar por no matar, por no codiciar, por no robar. O sea, la ley no te salva. En todo caso, tenemos a muchos que cumplen la ley, no matan, no roban, no codician y no tienen a Cristo en el corazón. ¿Van a ir al cielo porque guardaron la ley? No. No, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A todo aquel que cree en quién? En la obra de Cristo. Entonces tú y yo le servimos al Señor en nuestro espíritu. Y antes de irme al otro punto, porque desgloso los versículos, sí quiero que veamos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo 2, o sea, del 2 en adelante. No te pierdas esto. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los que mutilaban el cuerpo? Los de la circuncisión. Y Pablo dice: guárdate de esas personas, y hasta los llama perros. Y en Apocalipsis dice: los perros no entrarán y serán lanzados al lago de fuego. Así que no es solo aquel que adulteró y lo que tú dices se va a ir al infierno. No, el andar en la ley es pisotear a Jesús.
Dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mira el 3, porque nosotros somos la circuncisión. Porque nosotros, ¿qué? Entonces tú no necesitas circuncisión, tú eres la circuncisión. Tú no necesitas la justicia de Dios, tú eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Así lo dice 2 Corintios 5:21. Pero eso no es todo. Alguien me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con servir a Dios en el Espíritu? Todo que ver. Mira Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Maravilloso. Todos digan, yo soy la circuncisión. ¿Tú te atreves a decir, yo soy la justicia de Dios? ¿Verdad que sí? Pues atrévete a decir, yo soy la circuncisión. ¿Quiénes son los que somos la circuncisión? Volvamos a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y ya no hay tiempo, pero en Romanos 3 Pablo dijo, porque no es judío el que lo es en lo exterior, en la carne, sino en el interior, en el espíritu. Volvamos a Romanos 1:9 para ver la otra parte. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y luego dice, en el evangelio de su Hijo. Te voy a hablar, aunque sea un minuto, del evangelio de su Hijo. Cuando Pablo habló del evangelio de su Hijo, esto me llevó a Romanos 1, de los versículos del 1 al 4. Es decir, ya cuando en el 9 Pablo dijo, yo sirvo a Dios en el Espíritu, en el evangelio de su Hijo, es porque lo vuelve a retomar de lo que ya no se había hablado en los versículos del 1 al 4. Ahí te dijo en qué consiste el evangelio. Veamos, recordemos Romanos 1 del 1 al 4. Mira, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! En esos 4 versículos te dijo lo que es el evangelio. Que el evangelio consiste en que el Espíritu Santo lo declara Hijo. Y eso lo vimos en su momento. Lo vimos como en Hebreos 1, del 5 en adelante, dice que el Espíritu Santo, nuestra madre, le dice al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que el Espíritu Santo, nuestra madre, bajó a los infiernos a resucitar a su Hijo. Hey, no hay evangelio si tú no sabes que la mamá Espíritu Santo bajó a resucitarlo de entre los muertos. Por eso Pablo dijo, este evangelio que había sido anunciado por los profetas. Y yo te enseñé ya en las primeras clases que todos los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos sin excepción hablaron del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El Hijo que sufrió la cruz y el infierno y que lo resucitó el Espíritu Santo, nuestra madre. Ese es el evangelio del Hijo. También te dije que el Hijo es clave, que si tú quieres hacer enojar a Dios, deshonra al Hijo. Por eso en el Salmo 1 dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Se trata de Cristo y se trata de quién lo levantó de los muertos. Vamos a Romanos 1:9 para ver prácticamente la última parte de esta sesión. Mire Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu,
en el evangelio de su Hijo, ahí va la última parte, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esa frase sin cesar no es la primera vez que Pablo la menciona. Vamos por ejemplo a primera a los Tesalonicenses 5:18, y hablando de la oración, Pablo usa esa frase sin cesar. Es el 17 entonces, primera a los Tesalonicenses 5:17, sí es, dice: orad sin cesar. Así que Pablo usó varias veces esa frase sin cesar. Pablo fue el que dijo que seamos constantes en la oración. La frase sin cesar es muy importante. ¿Por qué gente no tiene la victoria? Porque, déjame decirlo en términos mexicanos, porque son solo llamaradas de petate. ¿Qué hace una llamarada de un petate? Pues se enciende rápido, muy escandalosa, pero luego se apaga. Y así hay muchos emocionalistas que te pueden decir amén, gloria a Dios, ay, qué bien me sentí, qué bonita música, sentí burbujitas, se me enchinó la piel, pero no pasan de ahí. Y Pablo dijo: si vas a orar, que sea sin cesar. Ahora yo entiendo que en Romanos 1:9 Pablo no está diciendo que, en Romanos 1:9 no está hablando de orar sin cesar. Solo te llevé a 1 Tesalonicenses 5:17 para que veas que Pablo usó la frase sin cesar, refiriéndose a la oración. Pero en Romanos 1:9 lo que Pablo está diciendo es que él sin cesar ora por todos los de su equipo ministerial y por todos los hermanos de Roma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto también lo comprobamos en Efesios 1:16, por favor. Pablo dice algo muy parecido que en Romanos 1:9, aquí en Efesios 1:16. Mire usted: no ceso, ahí está, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí ya no le está escribiendo a los romanos. ¿A quién le dijo eso ahora? A los de Éfeso. Entonces Pablo tenía la buena costumbre de hacer oración, y en sus oraciones que él hacía sin cesar, se tomaba el tiempo de acordarse de los de Éfeso, de los de Roma. ¡Wow! Es todo un ministerio. Y yo no sé si los mencionaba uno por uno, pero por lo menos, Señor, te encargo a los de Roma. Y quiero aprovechar, vamos a regresarnos a Romanos 1:9, por favor, para volver a leer, porque quiero decirte otra cosita. Vamos a leer la última parte de Romanos 1:9. Dice: de que sin cesar hago mención de vosotros. Mira, sí los mencionaba, pero no dice que los mencionaba nombre por nombre. Ahora, que si Dios pone en tu corazón eso, adelante. Pero mínimo mencionaba a los de Roma. Pues dice aquí: de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y es aquí donde yo quiero aprovechar para enseñarte o recordarte, porque tengo un grupo variado, tengo gente que ya tiene años conmigo, otros muy nuevos que ya están entrando a esta página. Todos bienvenidos, y a todos el Espíritu les va a repartir. Quiero aprovechar para decirte que este tipo de oración que Pablo está haciendo en Romanos 1:9 se le llama oración de intercesión. La oración de petición es cuando tú pides para ti, pero intercesión es cuando pides por alguien más. Entonces Pablo está pidiendo por los romanos, se le llama intercesión. Y hace mucha falta este ministerio de intercesión. Le doy gracias a Dios por mi hermana Adela Miranda, que tiene años, dije años, intercediendo por tu servidor Jonathan Mesa, por todo mi equipo ministerial, por la Iglesia Redimidos, y aparte el montón de personas que piden oración. Tiene años ella con todo un equipo de intercesores. Y recientemente el militar David Hernández, porque así nos
organizamos por militares espirituales, tiene ese ministerio de guerra espiritual, que también Dios me mostró que no era suficiente el estar pidiendo e intercediendo, sino necesitamos gente que se dedicara a la guerra espiritual. Pero de verdad que me salió del corazón en darle gracias a mi hermana Adela Miranda de Hermosillo, Sonora, una fiel redimida. Tiene años con ese ministerio, no cualquiera. Y tienen un grupo de WhatsApp donde ore y las 24 horas se turnan. Es una maravilla de ministerio. Mira qué tan importante es el ministerio de intercesión, que cuando dice la Biblia que Jacobo y el apóstol Pedro estaban en la cárcel, mató Herodes a Jacobo a espada, y ya iba a matar a Pedro también. Pero dice la Biblia que gracias a que la iglesia hacía oración por él sin cesar, un ángel le abrió las puertas, le quitó las cadenas, todo, y Pedro salió de la cárcel por obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque la iglesia hacía oración sin cesar. Estaban intercediendo por un Pedro que estaba en la cárcel. Yo quiero tomar estos últimos minutos para agradecerles todas sus intercesiones. Gente de Chile está intercediendo por mí. Gente de Uruguay, de Paraguay, tengo últimamente mucha gente que está estudiando en el programa de multiplicación por grupos de 12, que están enamorados de la palabra, que están entrando a esto. Ellos oran por mí. Mis amados redimidos Hermosillo oran por mí, interceden por mí. Y así acá en México y en diferentes lugares, congregaciones. Gracias a todos los que interceden. En Panamá, en muchos lugares, en Tijuana, muchos están orando por su servidor. A eso se le llama interceder. Pero ¿sabes qué? Yo también, como dijo Pablo, intercedo por las iglesias. A lo mejor no digo el nombre de cada persona, porque me tomaría literal un día entero, hasta más. Pero sí menciono para que Dios haga la obra en diferentes lugares. Es parte del ministerio apostólico, y mi equipo ministerial también oramos por ustedes, porque es muy importante la intercesión. Ahora, yo concluyo en Efesios 6:18. Para demostrarte lo que aprendí de Kenneth Hagin hace muchos años. Fíjate lo que dice este versículo. Dijo Pablo: orando en todo tiempo con toda oración. Hasta ahí. ¿Qué dijo Pablo? Orando en todo tiempo ¿con qué? Toda oración. Entonces Kenneth Hagin nos llevaba, normalmente él y los de la palabra de fe usan mucho la Biblia amplificada en inglés. Y no sé si esa y otras versiones no dicen con toda oración, sino dicen orando en todo tiempo con toda clase de oración. Es ahí donde yo aprendí que hay varias clases de oración. Está la oración de petición, cuando tú pides para ti. La oración de intercesión, cuando pides por alguien más. La oración en lenguas, la oración en alabanza, porque alabar es orar también. Está la oración de acuerdo, cuando te pones de acuerdo con otra persona. Jesús dijo: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan en esta tierra, les va a ser concedido por mi Padre. Está también la oración unida, que aparece en el libro de los Hechos. Literal, toda una congregación unida, repitiendo lo mismo. Entonces hay varias clases de oración. Y aquí Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración. O sea, con toda clase de oración. Ahora, de esas varias clases de oración, ¿qué tipo de oración usó Pablo en Romanos 1:9? La intercesión. Porque dijo continuamente: estoy orando por todos vosotros. Muy bien, regresamos a nuestro versículo original. Recuerdo que una vez un predicador de mucha experiencia, que tuve el gozo de que fuera mi miembro durante muchos años en Redimidos, él tenía mucha experiencia en cómo hacer bosquejos, y pues era teólogo, y
tenía mucha experiencia, había sido pastor muchos años, pero por cosas que le habían pasado en la vida, terminó siendo miembro mío, aunque sea un año. Total que él me oía enseñar y siempre me decía, ese método que tú utilizaste, yo ni sabía qué método, la verdad. O sea, ¿qué hice? Le decía yo. Pero él era muy estudiado y estudioso de las formas y decía, ese método se llama enseñar en retrospectiva. Es decir, usas un versículo y te los llevas a un montón de otros y al rato te regresas al mismo. Y me decía, esa es una de las formas de enseñar. Y le digo, wow, pues gracias por decirme lo que hice, porque siempre me he dejado usar por el Espíritu Santo para enseñar. Y no es que yo promueva la ignorancia de que no es bueno saber. Yo he ido aprendiendo qué es lo que hago. Esto es como la música. Yo también aprendí solo, al igual que mi hijo Jaciel y muchos músicos, Dan Velázquez, hemos aprendido solos. Y con el tiempo sabíamos que un tono se llamaba de tal manera. Entonces sí hay capacitación directa de Dios para enseñar. Así que hoy utilicé ese método de retrospectiva. Te llevé a muchos versículos y lo uso, de hecho, cada miércoles. Volvamos a nuestro versículo original y verás que lo vas a entender mucho mejor. Dice Romanos 1:9 y aquí cierro. Porque testigo me es Dios. ¿Qué aprendimos ahí? Que tenemos a Dios como nuestro testigo. Hay que andar con el temor de Dios. Dice, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Qué aprendimos ahí? Que no le servimos en la carne, sino en el espíritu. En el evangelio de su Hijo. ¿Qué aprendimos ahí? Que el evangelio de su Hijo consiste en que Él murió en la cruz, bajó a los infiernos y resucitó al tercer día por nuestra Madre Espíritu Santo, como lo anunciaron los profetas. Y vimos que eso viene en Romanos 1, del 1 al 4. ¿Qué más? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué aprendimos ahí? Que una de las formas de orar es la intercesión. Y Pablo intercedía por los romanos, así como yo intercedo por ustedes los mexicanos y últimamente por los de Nicaragua. Y cada vez es más y más labor la que tengo, porque gracias a Dios en toda Latinoamérica están oyendo de mi Madre Espíritu Santo, que levantó a Cristo de entre los muertos. Y estoy creyendo lo que Dios me mostró recientemente, que toda la tierra va a estar organizada por grupos de 12, aleluya, oyendo y oyendo la palabra del evangelio, la palabra de verdad que te libró a ti y va a librar a miles y a millones de personas. ¿Sabes por qué? Porque toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Leamos Romanos 1:9 corrido y nos vamos. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Ya no voy a explicar nada, solo lo voy a leer y cerramos. Y los voy a esperar el próximo miércoles a la misma hora. Bueno, no es la misma, cambió a la misma hora de hoy. Hoy comenzamos a las 9. Va a ser a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, debido al cambio de horario. Cualquier otro cambio les estaremos avisando. Atención aquí, Romanos 1:9 y cerramos. Dijo Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Gracias por haberme acompañado este miércoles. Bendigo sus vidas. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia de la